siquiera en la sociedad nuestra, ¿no? En Sudamérica, ISKCON se tradujo siempre, en el pasado por lo menos, no sé hoy día, quizás todavía, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. En España desde el principio era la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. No sé en realidad por qué, porque el inglés sí es International Society. Y no sé, o sea, en realidad no estoy muy seguro por qué en España no se usa la Sociedad Internacional. No tengo ni idea. Pero, o sea, si la analizamos, o sea, lo que Prabhupada cuando fundó ISKCON, que justo creo que hace unas semanas que era el 60 aniversario, en el 1966, pues era International Society, ¿no? Una sociedad internacional. ¿Cómo implementar? Bueno, lo que quería decir es cuando Srila Prabhupada habló del Varnashram Dharma en el 75, 76, o sea, otra vez 50 años, no sé si la última vez mencioné otra vez la conversación en 1977 en Mayapur, donde salió el tema de si o no todo el mundo tiene que recibir la segunda iniciación. ¿Mencionamos esto o no? Me suena que lo hablé en varios sitios. Aquí también salió el tema con devotos de Ucrania, que hicimos una clase Zoom, y ahí esos mismos temas salen, ¿no? Que cómo organizar, por ejemplo, las comunidades nuestras. Ahí empezamos. Una comunidad, pues, Rajamandala, por ejemplo, o cualquier sitio donde hay una cierta cantidad de personas. Hablamos, digamos, entre 50 y 100 para empezar. ¿Qué decir cuando son más? Como en Mayapur ahora no estoy seguro cuántos viven ahí. Al principio, el plan original hablaron de 50,000, ¿no? Finalmente. Creo que el master plan, porque hay un master plan, como Prabhupada se dio algunas ideas, como él pensaba que Mayapur finalmente se va a desarrollar y todo va como con el templo del planetario en el medio, que donde lo tenemos ahora y pronto, según lo que dicen, en 2 años se va a inaugurar. Todo alrededor, y Hridaya Chaitanya tiene en su oficina una carpeta bastante gruesa con el master plan bastante elaborado. Y ahí una ciudad como de 50,000, pero eso se puede trasladar a cualquier grupo. Como digo, en Vairandala a lo mejor somos 50, o en otro sitio, New Rajadam, a lo mejor hay 100, o puede haber incluso más. Y allí también piensan empezar a organizar esa sociedad a nivel pequeño, según los parámetros o las normas del Varnashram Dharma. O sea, cuando hablamos, ¿no? Hablaste de la sociedad que tenemos ahora mismo. Ahí estamos, pues no va a ser posible, desde luego. O sea, cualquier persona cuerda puede entender que no es absolutamente imposible implementar Varnashram Dharma en la sociedad actual en cualquier país.
ahí también, creo que no sé si lo mencioné, pero ahí había también esa idea de Srila Prabhupada como Manipur podría ser un ejemplo, es un reino. También ahí hay un rey, está en la Himalaya, o sea, entre la China y la India, está Manipur. Y los que viven ahí, como Swami era de Manipur, tienen un poco el aspecto, no completamente chino, pero como una mezcla entre chino y indio, ¿no? Los ojos un poco así, tipo chino. Total, que es un país independiente, no es como parte de la India, no es parte de la China, es un país independiente. Y ahí también, como la gente ahí tiene la cultura, o sea, en el pasado, la tradición, la cultura védica, era como quizás en Nepal, o sea, un sitio así donde ya hay una base bastante consciente de Krishna, en cierto modo, allí quizás se podría intentar de organizarlo de tal manera. Yo creo que la historia muestra que no hemos hecho esto, no ha sido posible. Y de todos modos, en esa conversación del 77, cuando Prabhupada dijo que no es necesario que todo el mundo reciba la segunda iniciación, los devotos argumentaron que en esa época era así, que todo el mundo, después de un cierto tiempo, se convirtió en un brahmana, un brahmani, con la segunda iniciación. Y Prabhupada dijo que no era necesario porque muchos no son cualificados. Entonces la idea era, y ahí era como, los devotos no lo entendieron bien, organizar nuestros templos tipo Varnashram. Ahí empezaría. También eso no se ha hecho hasta ahora, y yo sé que sí en Hungría lo intentan o lo intentarán. Por lo menos hay ciertos pasos que han dado. ¿Hasta qué punto? Esto ya hace muchos años, antes del COVID, creo. Sí, antes del COVID. 18, 19, hablé con Shivaram Swami sobre ese tema y me dijo que están como compilando sus experiencias y como para poner una base para organizar New Vajradham según los criterios de Vana. Hasta ahora son unos 6, 7 años más. ¿Dónde están? No lo sé. Pero volviendo a esa pregunta, pues olvidemos lo de afuera, ¿no? La sociedad externa seguirá de momento tal cual. Y nosotros ahí, ¿qué vamos a hacer? O sea, la idea es que quizás sí es necesario y beneficioso para muchos que haya un sistema social según por lo menos algunos aspectos del Varnashram para facilitar el avance de personas que no pueden 100% seguir un proceso de sadhana. Eso es lo que he entendido, la razón de Prabhupada, porque primero el Varnashram es necesario para la gente de afuera, por supuesto, porque muchos no van a convertirse en devotos practicantes con 16 rondas y los 4 principios. Pero como él dijo, que incluso los que somos internamente, muchos no dan la talla, no llegan al estándar, pues también quizás sería necesario hacer esa organización interiormente. Eso es la cuestión. Pues no sé, eso es como algunas ideas o lo que yo he entendido. A ver, ¿cómo lo veis? Jayashree, ¿qué te parece? Sí, me parece porque es tan hermoso, digamos, la filosofía y que ojalá se pueda al menos
conseguir en una comunidad de devotos, ¿no es cierto? Yo creo que es claro, lo que a mí a veces yo pienso que difícil es que estamos todos solos, o sea, solos, porque no estamos en comunidad de devotos, al menos acá no tenemos ninguna posibilidad, o sea, no hay un centro, una comunidad donde uno podría ir a vivir, intentarlo, ¿no? Entonces, yo creo que en muchos países los devotos estamos solos en nuestras casas. Y entonces el tema del Varnashram Dharma como que de repente quizás pasa que frustra un poco porque uno primero probablemente no está trabajando de acuerdo a su Varna, quizás no ha conseguido el ashram que debería estar. Entonces, yo creo que ahí se genera quizás como, digamos, me pregunto cuán grandes pueden ser los esfuerzos personales por cumplir, ¿cierto? Si no hay comunidad. Y yo creo que eso frustra a veces y ahí se generan estas preguntas, ¿no? Estoy en mi Varna, ¿me entiende? Porque quizás mi Varna es algo que tampoco en mi entorno no tengo oferta laboral, entonces, claro, entonces yo personalmente creo mucho en las comunidades, ya lo hemos hablado tantas veces, yo tengo mucha fe en la posibilidad de la comunidad, pero, claro, no todos tenemos las oportunidades de intentarlo, entonces... No, incluso cuando se intenta, no es tan fácil, ¿no? Ahí Parama Karuna vive en comunidad. En Buenos Aires no era exactamente, era un templo, pero bueno, también tiene esa experiencia. ¿Qué piensas? ¿Cómo es eso de la comunidad en la vida real, ¿no? O sea, ahora ya tienes experiencia de unos años y básicamente, de mi punto de vista, como nuevo Mandala, ahora... después de que Yarunandana Swami estuvo como 10 años, está mejor que nunca antes. O sea, imagínate, si tienes crítica y tienes tu opinión, las cosas no van como deben ser, imagínate cómo ha sido hace 20 o 30 años atrás. Es complejo, Gurudev, vivir y convivir. Y no me quiero imaginar, ¿no?, administrarla. Pero, sí, no es fácil, pero bueno, como usted dijo, hay mejores momentos, otros peores en los templos inclusive, ¿no? Por lo menos en mi experiencia en Buenos Aires también, con más población, con menos población, con más problemas, con menos problemas, pero ese es... Y en un templo es como si ahí hay, qué sé yo, 20, 30 personas quizás, ¿no? Pero no están, primero, no están organizados como Varnashram. Los que hay una sección que son los Shudras, bueno, todos son brahmanas normalmente, ¿no? O aspirantes a brahmanas. Y no hay Shudras ni Vaishyas y Kshatriyas más o menos, pero tampoco, realmente Kshatriyas tampoco son. O sea, es un poco, no sé, falta. ¿Cómo está la comunidad en Alemania, Narayani? Gurudev, Krishna. Terminaron para Makaruna, a ver. ¿Qué? No, ahora el micrófono está apagado. No, Gurudev, ¿sabe que le quería decir? Que cuando estaba hablando al principio se escuchaban ruidos. Quizás no sé si estaría tocando el ordenador o moviendo algo para que no haya interferencia. Sí, porque ahora, por ejemplo... No, es el hábito que ya me dijo Devarshi. Estoy tocando el notebook, que ahí está el micrófono incorporado. No debo como... ¿no? Tener las manos atrás y controlarlas para que no toquen ahí donde el micrófono aquí, ¿no? Ok, voy a intentarlo. Los tengo aquí al lado, que no se muevan. Bueno, Singhachalam, otra comunidad. ¿Cuántas personas viven ahí, Narayani? Hare Krishna, en la comunidad, como la propia comunidad, seremos unos 30, 40 devotos. Ajá. Y después con los devotos que viven en el pueblo alrededor, quizás llegamos a unos 100. Ojo. ¿Y dónde viven? ¿En ciudad o ya en Passau? Sí, no, algunos en Passau, pero mayoría en Waldkirchen o Jandelsbrunn. O sea, no muy lejos.
Sí, no, como a 10, 15 minutos. Pero tampoco hay organización Varnashram, obviamente, ¿no? No hay algo así como Varnashram, es todo como mezclado, como si ves como al presidente del templo, que claro, es como también brahmana, pero él siempre está como haciendo construcciones, renovando cosas, arreglando todo. Sí. No es eso, la mezcla de Brahmana Shudra es muy prominente. Yo también soy una mezcla así. Me gusta hacer las cosas y luego también, ¿no?, hacer las cosas intelectuales. Vaishya no, casi no me viene, no me interesa ni ganar dinero, y Kshatriya menos. O sea, cuando hay una pelea, echo a correr. No voy a sacar la espada. Otros buscan la pelea, les encanta, tienen espíritu kshatriya. Pues no. O sea, ahí las naturalezas siempre están, pero como no están organizadas, pues muchas personas sí se encuentran un poco fuera de incluso su propia naturaleza en una profesión o un empleo o lo que sea que no les corresponde, pero creo que lo hablamos ya antes. Pero hace falta porque hay que tener dinero para vivir, donde la mayoría, en lo que se refiere a Varna, pues están en una situación que no me corresponde en realidad, pero no tengo otra opción. Así de sencillo. Sí. Hay veces que intentan organizar el servicio de acuerdo con la naturaleza de cada uno, pero claro, después siempre hay cosas que son necesarias hacer. Exacto. Pero dentro de lo que caben intentan, como si hay alguien que es más como en el apartado técnico, lo ponen a hacer live stream y editar vídeos y eso, pero siempre hay otras cosas que son necesarias. Sí, pero eso también me recuerda, Prabhupada lo mencionó, porque los devotos, obviamente, cuando él planteó un poco la idea, ¿no?, de organizar incluso dentro de los templos algo así, la idea era para mostrar al mundo externo cómo puede funcionar en una situación más pequeña. Eso era su idea. Como digo, no se ha hecho después de 50 años. En Vrajadam, New Vrajadam en Hungría lo intentan. En otros sitios no lo sé. En Nueva Mandala tampoco. O sea, en Sinachalam normalmente hay mucho servicio y hay que cubrirlos y lo que haga falta pues se hace, ¿no? Uno sea un brahmana, si hace falta limpiar el templo, pues limpiar el templo, porque también es servicio devocional. Y eso es el punto que quería decir, que Prabhupada dijo que aunque quizás nos podríamos organizar como tipo Varnashram dentro de una comunidad de devotos o templo, pero en realidad los devotos no son Shudras, Vaishyas, Kshatriyas, Brahmanas, ¿no?, porque realmente son devotos, eso es la idea. Solamente juegan un papel, como en un escenario, un actor juega un papel para mostrar a otros cómo debería actuar un Kshatriya o Brahmana o Vaishya. Eso, como en la teoría, era como el plan. Aún así, simultáneamente se puede decir que aunque era el plan, también beneficiaría a muchos devotos que son devotos pero no llegan, como dije, no llegan al estándar de un saraka, ¿no?, de seguir completamente el sarana tal como está prescrito. Y si uno no puede, no quiere decir o todo o nada, ¿no? Si no puedes cantar esas rondas, no puedes seguir de todo, pues nada, afuera, ¿no? Ya no tienes, aquí no hay cabida. No, debe ser posible ocupar esas personas en el servicio devocional, pero no como con esa expectativa que sean devotos así 100% siguiendo todo lo que sería vivir en un ashram, por ejemplo. Por eso vivir fuera, como en Singhachalam viven fuera normalmente, que son personas con familia también, ¿no? O sea, quizás hay algún soltero o soltera entre ellos, pero la mayoría tendrán familia y tienen un trabajo y tienen que ganar dinero, ¿no? Sí, la mayoría es así, porque claro, dentro del terreno del templo tampoco hay como suficientes edificios para que las
familias. Eso es una cosa, pero incluso imagínate que sí, hay suficientes edificios, pero ¿cómo se ganan el sustento? Claro, el templo da como un pocket money. Exacto, pocket money. No es tanto, pero si quieren llevar una vida simple, sí está bien, pero no hay muchos que pueden. Hay algunas familias que sí están como la de el presidente, sí. El presidente, claro. El cocinero, alguna pareja de vanaprastas. Sí, es así, o sea, ¿no? Y normalmente es la sociedad también. Pocos viven como los monjes. ¿Cuántos monjes hay? Pues pocos, y el resto en una iglesia, ¿no? Si lo trasladamos a la iglesia, o sí, cualquier otro grupo religioso, la mayoría tienen familia, tienen su trabajo y vienen a participar en las actividades puramente espirituales, como normalmente fin de semana, típico, ¿no? Uno va a la iglesia, pues el domingo, y el resto de la semana, pues uno tiene su vida. Con los devotos en muchos casos también es así, o sea, tienen su vida y quizás cuando está la fiesta de domingo, de repente aparecen los que nunca se han visto durante la semana. Bueno, por lo menos vienen, ¿no?, al Kirtan y luego al Prasadam, por supuesto. Y los que solamente vienen al Prasadam, depende de la circunstancia, se les cobra, porque tampoco es eso, ¿no?, que uno no hace nada y solamente aparece el domingo, tampoco para participar en una actividad espiritual, sino solamente para comer. Entonces, ¿no?, hay que tener cuidado los que están a cargo. En fin, sí, eso es un poco la realidad que tenemos. O sea, organizar un ashram, incluso en un grupo más bien pequeño, no es nada fácil. Y no sé. ¿Qué más sobre ese tema, Jayashree? ¿Qué piensas? Quería preguntarle, así de pura curiosidad, a Narayani, si en esa comunidad ¿son devotos internacionales o son solo alemanes? ¿Cuántos alemanes hay? No hay tantos alemanes, es más internacional. Como en todas partes. Sí. No, es así, o sea, como en Inglaterra, ¿no? El Bhaktivedanta Manor. No sé cuántos ingleses hay. O sea, la minoría, seguro. La mayoría es de la India. Y luego hay, como en España, ¿no? Como ahí todavía Parama Karuna está conectado. En Rajamandala ahora se imponen los argentinos. Vienen más y más argentinos y los españoles hay unos pocos en realidad. Luego hay un alemán, hay un irlandés, hay una chilena, hay ucranianos, más de uno, refugiados porque no saben dónde ir. Hay una de la India, o sea, ya no sé exactamente cómo es, pero españoles, la minoría. Eso es así. Es así. En otros sitios, creo que parecido, menos, no sé, ahí en Chile o en Argentina, la mayoría supongo son argentinos. Ahí no vienen extranjeros para quedarse. ¿Quién va a ir a Argentina para vivir ahí? O a Chile. Solamente alguna Alemania un poco loca. ¿No? Te dijeron, Jayashree, estás loca. Sí. ¿Cómo te vas a quedar en Chile? Pero ahora ya no me encuentran tan loca con todo lo que está pasando. Ya mi familia me está diciendo que quédate allá, cualquier cosa vamos, me dicen. ¿Podemos venir? ¿Hay sitio para nosotros? Sí. Gurudev. Haribol. A ver. Hare Krishna, Gurudev, reverencias. Ahí hay un par de manitos levantadas hace un rato, no sé si usted no veo ninguna, yo no sé este programa. Ahí Vamana Das. ¿Dónde están las manos? Yo no veo ninguna mano. Giri Govardhana, arriba a la derecha. ¿Dónde a la derecha? Ahí con una cosa verde. Eso es diferente de Zoom. ¿No sería más interesante que la mano aparezca donde debe
bueno, vamos a ver, uno y more, one on more, a ver, raised hands, Vamana y Gisela, o Giselle, si fuera francesa, Giselle Aguirre, que será, pues, el esposo, supongo. A ver, ¿quién es el primero? Ahora sí veo las manitas. Ok, pues cualquiera de ellos que vayan, quien primero que hable. Vamana Das levantó primero la mano. Ok, aquí un moderador hace falta. Vishnurata, quédate al tanto. Ok. Pues Vamana, adelante. Hare Krishna, Guru Maharaj. Ok, let's see. ¿Qué hay? Estaba hablando anoche con Mahamukti Prabhu acerca de este tema y él decía que al menos como él lo veía, porque él es un devoto bastante antiguo, él vino antes del 95, y él decía que hasta al menos antes del 95 aquí en Chile eran bien vistos solamente los brahmacharis y los sannyasis, pero más allá de eso después se fue implementando el Varnashram y fue que los hijastras fueron vistos de mejor manera y se empezaron a como proliferar más. Entonces él dice que el Varnashram se ha implementado de manera gradual, de alguna forma. Bueno, no es exactamente el Varnashram, pero sí entiendo lo que dices, porque esto es como un fenómeno que se ha visto en todos los países, solamente que Chile es 20 años más tarde. En Alemania fue en el 75, o en otros países también, que al principio, pues sí, los devotos reales solamente eran brahmacharis y sannyasis. Si era grihasta, pues ya ha caído. Básicamente casi fuera de los devotos serios. Y esto cambió simplemente por el hecho que la mayoría que eran antes brahmacharis e incluso algunos sannyasis se casaron y ya está. Se acabó la élite. Y hoy día es al revés. El 90% son grihastas y brahmacharis, pues en España no hay ninguno. Lo que yo sepa, tengo que pensar. Quizás hay uno. Creo que no. Está únicamente Yarunana Swami como sannyasi y luego, pues a ver, el único brahmachari que hubo se murió de cáncer, Avesharupa, y luego ya no. Muchos son solteros, pero no se visten de azafrán porque no son brahmacharis. Entonces, eso es la situación real, ¿no? La realidad. Ok, adelante, ¿quién es Giselle Aguirre? Perdón. Hare Krishna Maharaj. Ya lo sabía, que vaya Akshay. Gisela, en realidad el nombre ese es un nombre alemán, ¿eh? Es Gisela. Ah, ¿sí? Ah, bueno, acá le dicen como se Gisela. escribe, nosotros tenemos Giselas. No es muy común. Mi tía era Gisela. Pero bueno, adelante. Buenísimo. Bueno. Maharaj, tengo una pregunta así, la pregunta polémica. En el sistema que están describiendo, ya está, en un momento existió, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, Shudra, Kshatriya, Vaishna, Brahmana, eso existió. Y en ese sistema, cada ashram tenía como prohibiciones y permisiones, ¿no? Cosas que se prohibían y que se permitían. En el sistema, o sea, por ejemplo, decían, los Kshatriyas se le permitía matar animales para practicar y tomar alcohol, por ejemplo, ¿no? Sí. Y a los Shudras creo que se le pedía 3 principios, no sé si los 4, no sé bien. Y entonces en el sistema que se quiere implementar, ¿también va a estar esas cosas? ¿Se contempla ese tipo de cosas, por ejemplo? No sé. Creo que esto no se plantó, ¿eh? O por lo menos no tengo... O del rey tener varias esposas, por ejemplo, también. Eso sí, Prabhupada estaba a favor, y al principio, bueno, incluso está en el Chaitanya Charitamrita, era como una pequeña historia, quien no lo sabe. Al principio, años 70, como la poligamía es algo
bueno, védico, ¿no? Normalmente son los kshatriyas, evidentemente. Brahmanas casi no. Quizás un vaishya muy rico podría. O sea, el principio es que la persona, o sea, el esposo, tiene que ser capaz de realmente mantener a más de una esposa. El argumento es que en esa época, no sé, que normalmente hay más mujeres que hombres en una sociedad, y entre los hombres, si hay unos cuantos brahmacharis y sannyasis, pues digamos, la cantidad de hombres que están disponibles para hacer pareja de una familia es menos que la población femenina. Y el principio es que toda mujer, lo ideal es que se case. Entonces, como no hay suficientes hombres, se permite a un hombre cualificado tener más de una esposa. O sea, esto es como básicamente el argumento. Luego, al principio, algunos sinvergüenzas lo querían aprovechar y tenían... Está tocando el micrófono, Maharaj. Oh my God, y así no puedo, ¿no? Es como segunda naturaleza. Pues lo voy a poner aquí detrás. A ver, ¿dónde estoy? Pues en los años 70 había algunos sinvergüenzas que tenían relación con más de una devota, con esa idea, ese argumento que sí es beneficioso para la mujer que tenga la protección, entre comillas, de un hombre, etcétera, etcétera. Luego, claro, algunos devotos un poco más despabilados le explicaron a Prabhupada que poligamía en Occidente, en América, en otros países es ilegal. No se puede hacer. Entonces Prabhupada ya con el GBC se declaró oficialmente que ningún devoto puede tener más de una esposa, ¿no? Simplemente porque era ilegal. Pero védicamente hablando que sí, eso es algo posible. Ahora, si nosotros llegáramos, vamos a decir, tener una sociedad Varnashram en alguna comunidad, pues esa parte que un kshatriya puede tener más de una esposa, pues no. Mientras estamos en un país donde eso es legalmente prohibido, pues no se va a hacer. Y hay países que no está prohibido, Maharaj, hay un montón. No, todos los países islámicos, ahí es permitido. Sí, y igual no va a pasar mucho tiempo para que sea permitido, porque hoy en día la gente no va a faltar muy poco, y me parece que el tema de que hay muchas mujeres y se tienen que casar y se están casando entre mujeres, así que se va a solucionar, me parece, ese tema. En fin, no, o sea, no creo que esa es una preocupación, ¿no? Principal. Pero bueno, sí, o sea, el tema era que hay diferentes reglas dependiendo del ashram. Ahora sí, pero lo que pensaba decir, esto tampoco se ha planteado según lo que yo sepa, que realmente si nosotros hacemos como un tipo de varnashram, que para los shudras, por ejemplo, a lo mejor sí, que no tienen, bueno, sí, no tienen que seguir todo, porque por eso hay varnashram, eso es la primera razón. Como no son capaces, digamos, de sarana, ¿no? Otras reglas sí, pero lo que se refiere a una vida, digamos, que tenemos nosotros en los templos o para ser iniciados, esto no se exige a los shudras, por ejemplo. En fin, por eso normalmente la idea era que sean brahmanas, ¿no? O sea, el estándar era brahmínico. Y si no, la persona no está cualificada para ser brahmana, entonces tampoco normal que no va a seguir todos esos principios. Eso es así. Pero eso es todo un poco no muy claro.
no lo sé cómo va a ser en la práctica, si algún día se va a hacer, pero me imagino, es lógico, ¿no? Aquí también tenemos personas que sí hacen servicio, trabajan, pero tampoco se puede exigir que participen en todos los programas espirituales, ¿no? Como el programa de la mañana. Pues no, ni tienen la inclinación ni la capacidad, pero hacen servicio. Entonces hay que poder acomodar a esas personas también sin condenarlos, ¿no? Como en el principio digo, que alguien que no era capaz de ser brahmachari o sannyasi, entonces prácticamente ya casi no era devoto, sea un poco extremista. ¿Qué más tenemos? ¿No hay ninguna mano ahora? Sí, ¿no? Creo que no. Sí, ahí está Camila, Gurudev. A ver, ¿dónde? Camila levantó la mano. Eso de las manos, o sea, yo no las veo, ¿eh? Hare Krishna Maharaj, lo siento. A ver, adelante. Mi Ahora reverencia, Maharaj. Ya, ahí le bajé la manito. Sí. Tengo una pregunta que a mi parecer quizás está un poco relacionada con la pregunta que hizo el devoto anterior. Lo que pasa como contexto, aquí en Chile hace poco se habían dado unas elecciones y resulta que hubo un devoto que estaba conversando sobre esto en el templo y sobre que debería como legalizarse la pena de muerte, ¿no? Y yo, dentro de, claro, la Shastra, ¿no? Y también las creencias que uno tiene, yo le decía que yo no estaba de acuerdo porque nosotros practicamos justamente o intentamos no ser violentos con otras entidades vivientes, ¿no? Y él me decía que a raíz del Varnashram y todo deberían haber chatyas. Pero yo le decía que en esta era en que nosotros vivimos, no sería apropiado quizás contar con, o que nosotros pusiéramos ese título a alguien, ¿no? Porque no sabemos si realmente está calificado para, por ejemplo, ser un kshatriya y efectivamente cumplir con ciertas cosas sociales, ¿no? Y por ahí va un poco orientada mi pregunta. ¿Qué piensa usted sobre esto? Como de, por ejemplo, el tema de que se legalice la pena de muerte, porque el devoto me decía de que con eso, como el mal del mundo, podría acabarse. Y ahí es donde entrábamos, exacto, yo reaccioné un poco igual porque yo le decía que nosotros no somos nadie para decidir eso, y que tampoco no sabemos la naturaleza exacta de alguien que podría potencialmente ser, por ejemplo, actuar como un kshatriya. Y esa es mi pregunta, ¿cómo puede usted observar esta situación, no? O sea, según Shastra, sí, ¿no? Hay pena de muerte, pero eso solamente está ahí como algo que en teoría no es que no se puede aplicar, pero para aplicarlo nosotros somos los últimos para aplicarlo, obviamente, ¿no? O sea, claro, sí. Pero si hubiera, otra vez, si hubiera una sociedad Varnashram con unos kshatriyas cualificados, pues según Shastra no es que algo que no se debe hacer, pues sí se debe, o sea, se puede. Ahora claro. Viene aquí un mensaje, en 15 minutos se acaba, ¿no? Porque es algo gratuito. Pues en 15 minutos justo llegamos al fin del tiempo. Ok, no, creo que eso está claro, ¿no? O sea, si leemos los libros, ahí se menciona de vez en cuando la pena de muerte, o en conversaciones, o quizás incluso en una clase, pues sea así, ¿no? Cuando el principio es si alguien mata, pues lo mejor para si es un asesino, el mejor castigo es que también que se aplica la pena de muerte y así no tiene que sufrir la reacción de su asesinato en una vida futura. Eso es la lógica detrás. Sí, es así. Ahora, hoy día la pena de muerte pues está en Estados Unidos y en
en países asiáticos, básicamente, en Islam. Creo que en la India también todavía hay, China hay, o sea, todos esos sitios, África, hay pena de muerte. En Europa no, lo que yo sepa. En fin, eso es la situación actual, pero nosotros estamos lejos de aplicar la pena de muerte. Sí, Maharaj, ese era mi como punto de inflexión con el devoto, porque yo le decía que nuestra sociedad actual no está constituida de esa manera, ¿no? No, pero él que pretendía que nosotros vamos a aplicar la pena de muerte. Sí, sí, eso era más o menos la idea que él tenía. ¿Pero a quién? A la gente que cometiera delitos, pero yo le decía que... Pero dígame. Si tú no tienes poder ejecutivo, si tú haces eso, tú eres el asesino y te meten en la cárcel o te aplican la pena de muerte a ti. O sea, claro. Eso sería un justiciero, ¿no? Que se llama justiciero. Que dice, pues la ley aquí no funciona. Ahí yo sé que esa persona es un asesino, pues lo voy a matar. Pues entonces tú te vuelves un asesino y te meten en la cárcel. Ahora, si tú eres policía, ya depende. Si estás en Estados Unidos y formas parte de ICE, prácticamente no hay problema, ¿eh? Aunque haya vídeo y hay protestas, pero tú matas a alguien, pues estás protegido por el presidente. Claro, sí. No, depende de la circunstancia, ¿no? Ahora mismo o sea, antes nunca lo he visto en las noticias. En Alemania había varios casos que había una situación así violenta y alguien que se fugó y la policía va detrás y luego había un encuentro y lo mataron. Muy raro, ¿eh? En Alemania, o sea, esto que la policía mata a alguien, un delincuente, que no es directamente como un intercambio de balas, ¿no? De disparos, es extraño, pero las cosas, ¿no? Los tiempos cambian. Como en Estados Unidos eso está casi a diario, pues parece que en Europa poco a poco también va a pasar. Pero esos son los que son policías militares, ellos pueden matar y no tienen consecuencias. Mientras una persona como, ¿no? Un devoto que pretende aplicar la pena de muerte, eso es absolutamente absurdo, es ridículo. Sí, Maharaj, totalmente. Yo solamente quizás quería corroborar un poco qué tal quizás yo podía estar equivocada con lo que yo había inferido, ¿no? Pero le agradezco la aclaración, Maharaj. No, muchas gracias. Es un sentido común, pero claro, como es el menos común de los sentidos, ¿qué vamos a hacer? Literal. ¿Qué más? A ver, Manita, ahora se la veo, y José Braz que tiene una mano verde ahí, que no se mueve, no se sabe, pero bueno, ahí está. Sí, es que ahí yo estaba pensando porque Camila dijo, según entendí bien, que esto es una conversación que surgió, ella mencionó que habíamos tenido elecciones hace poco. Ajá. ¿Estoy bien? Por ahí iba, y que después surgió esta discusión. Entonces a mí me parece, quizás estoy equivocada, que quizás el devoto más bien de una opinión política que una opinión védica, no sé. Sí, yo también lo interpreto así. Entonces ahí sale la pregunta, que igual es una pregunta que siempre me hago y probablemente ya le hice alguna vez. O sea, ¿podemos tener opinión política o no? ¿Cómo lo separamos un pensamiento político material de Shastra? Porque al final, claro, ese es como, bueno, como una interrogante que siempre he tenido, porque a mí me parece que esto es una discusión política y no tanto sástrica la que tuvieron ahí, ¿o no? Bueno, opinión política creo que todo el mundo puede tener o tiene. Si lo manifiesta es otra cosa, ¿no? O sea, no sé. Izquierda o derecha, normalmente, para decirlo así, si aplicamos la filosofía que tenemos nosotros, más bien estamos del bando derecho, de la derecha que de la izquierda. O sea, todo el movimiento woke, ¿no? Que está en favor del aborto,
en favor de, ¿qué más cosas hay así polémicas? Aborto, same-sex marriage, ¿no? El matrimonio entre el mismo sexo. Si lees a Prabhupada, pues no, estamos en contra. Hay devotos que quizás son muy, ¿no? Pero tenemos los liberales y los ortodoxos y los del centro, ¿no? O sea, esto es lo que se refleja o que está en la sociedad externa, digamos, se ve obviamente entre nosotros también, porque somos humanos y formamos parte de una sociedad. Y tenemos, si no, una opinión política que la manifestamos públicamente hablando, pero creo que dentro todo el mundo tiene. A ver, Gisela, habla. A mí lo que me sorprende con este tema es que hay mucha gente que está a favor del aborto en contra de la pena de muerte. O sea, la gente está muy, muy desorbitada también con respecto a las cosas que son correctas y las que no. La gente hoy en día está no sabe qué es lo correcto y qué no. Sí, eso ya lo dice, ¿no? Los asuras no saben lo que es correcto o no es correcto, porque no se basa en Shastra. Son simplemente, nos imaginamos cosas que cambian según las circunstancias. Es así. A mí me pasó algo muy simple con el hijo de un amigo que le robaron el celular a mi amigo. Se lo olvidó en un auto de estos de Uber, estas cosas, y no se lo quisieron devolver. ¿No? Se lo robó, literalmente. Y cuando me contó el hijo, le dije, qué basura, ¿cómo no se lo va a devolver? Y me dijo, no hay que juzgar, dice, porque quizás Krishna sabe por qué hace las cosas, capaz que esta persona necesitaba un celular. Y digo, ¿cómo la gente perdió el sentido de lo que es correcto y lo que no? O sea, usando la filosofía, ¿no? Sí. O sea, es un ladrón. ¿Qué? Es un ladrón. No hay mucho para darle vuelta. Pero la gente como que hoy en día se volvió muy sentimental, entonces como que, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces no hay ladrón y no hay justicia. No va a haber justicia, no hay nada con ese pensamiento. Pobrecito, no tiene celular, no puede llamar a su madre, que está sola, ¿no? O sea, regálale uno por lo menos, tú tienes dos, ¿no? O sea, no seas tan egoísta. En fin, la locura. ¿Qué más cosas? Ahora quería preguntarle algo, pero nada que ver, Maharaj, de lo que estamos conversando. Bien, cambia el tema. Sí, nada que ver por eso. Pero si se puede, si no, otro día. Sí, no, pues por supuesto, estoy esperando. O sea, la pregunta está basada en que me parece que las personas que sobreviven son las que se adaptan fácilmente. Y hay un punto que no es tan importante, pero, por ejemplo, cuando se habla del Bhagavad Gita, por ejemplo, la otra vez surgió la conversación de que si está, por ejemplo, en un pendrive, no es el Bhagavad Gita. No se lo debe considerar como el Bhagavad Gita, así como si está en papel, o sea, en la forma de libro de papel, ¿no? Que un Bhagavad Gita en un pendrive no es un Bhagavad Gita, y sí en el papel. Ahora, yo trato de ir para atrás en la historia y digo, cuando se escribía el Bhagavad Gita en una tabla de arcilla, cuando empezaron a usar papel, los que usaban la tabla de arcilla sí, seguro que dirían, no, el Bhagavad Gita es el de la tabla de arcilla, y no en papel. Y cuando empezaron a imprimir, le hago toda la historia más o menos como funciona en mi cabeza, y cuando empezaron a imprimir así en serie el Bhagavad Gita, seguramente que los que escribían a mano el Bhagavad Gita decían, no, el Bhagavad Gita posta es el que está escrito a mano. Claro. ¿No? Y ahora, como está online y como también se puede poner en un pendrive todos los libros, los que están como a favor del papel dicen que no, que eso no es digno de adoración ni que es el Bhagavad Gita. Pero el otro día
yo quería saber su opinión, por eso le hago toda la introducción. El otro día vi cuando Bhakti-Bhushan Swami señalaba, él tiene todos los libros en una tablet, y cuando señalaba la tablet diciendo que era el Bhagavad Gita, señalando y dijo, acá, dijo, se dice, entonces, para usted, ¿tiene el mismo valor un Bhagavad Gita en pendrive o tiene que estar en papel? Es una pregunta tan ridícula, tú esperas una respuesta. ¿Vio? Sí, pero había un montón de devotos que dicen que no, que solo papel. Y cuando se habla, cuando no está en papel, alguien recita Bhagavad Gita. Eso tampoco es Bhagavad Gita porque no está ni en papel, ni en un pendrive, solamente está en sonido en el aire. Eso no es Bhagavad Gita. O sea, pues, es tan absurdo, tan ridículo. Claro. No merece una respuesta a eso, Claro, pero yo no lo puedo entender, Maharaj, eso. Como hay gente que piensa que no. No se puede Porque yo entender. le decía, si yo tengo en un pendrive, tengo el Bhagavad Gita y lo pongo en el piso, ¿vos lo pisarías? Le digo, sabiendo que ahí adentro está todos los versos del Bhagavad Gita. Y no, me decían, entonces ¿por qué decís que ahí no está el Bhagavad Gita? Pero no lo podían entender, Maharaj. Así estamos, por lo menos acá en Argentina. En fin. La gente no sabe no, en realidad Bhagavad Gita es Shabda Brahma. Es sonido. No es ni papel, ni pendrive, ni nada. O sea, es sonido. ¿Cómo se transmite? ¿Qué es algo impreso en papel? Es como Prabhupada, ¿no? Prabhupada en su dictáfono dictó Bhagavad Gita. O sea, cuando la dictación será la palabra, ¿no? Lo dictado de Prabhupada estuvo en la cinta en esa época, no había pendrive, una cinta magnética de plástico en una grabadora. Eso tampoco era Bhagavad Gita, me imagino, ¿no? Según esa lógica. Claro, Maharaj, claro, pero lo que me refiero es si es digno de respeto igual que el libro, a eso me refiero. Claro. Bueno, le quita Prabhupada, mira, lo que tú ahí tienes en la cinta, tu grabación, eso no es Bhagavad Gita, ¿eh? Te iba a decir, ¿qué loco estás? Eso luego se transcribe, míralo, sí, se transcribe, y luego se imprime. O sea, simplemente es la misma cosa en diferentes vehículos, vamos a ponerlo así. Y si está grabado encima de, no como tú dices, arcilla, pues hay Bhagavad Gita que está como para preservarlo, porque papel es muy vulnerable, o sea, se puede quemar, con el tiempo se deteriora. Lo suyo es grabar Bhagavad Gita en titanio y preservarlo para con miles y quizás cientos de miles de años. Gurudev, disculpe, se va a cortar la llamada. Ya quedan 30 segundos, algo así. Ahí lo vamos a tener para la próxima. Bhagavad Gita, ¿en papel o no? ¿Qué es? La gran polémica. Otra polémica en ISKCON. La Bhagavad Gita en pendrive. No vale. No es Bhagavad Gita. En fin. Ok. Pues nada, estamos ahora al punto de que nos corten el cuello. O por